Senador Baena. Sí, presidente, muy amable. Quiero agradecerle a usted y a la presidencia del Congreso que nos hayan permitido hacer parte de la comisión, por cuanto el movimiento Mira ha venido trabajando el tema de la seguridad vial como un tema fundamental, particularmente la representante de la Cámara por Bogotá, la doctora Gloria Estela Díaz. Me parece importante también pues saludar la presencia del señor viceministro de Transporte, el doctor Felipe Targa, y de igual manera la presencia del general Palomino y de todos nuestros colegas, senadores y senadoras, y que podamos trabajar en la comisión más allá que con un propósito partidista, con una finalidad de impulsar la agenda legislativa. El tema de la seguridad vial es un tema transversal y es un tema ordenador y rector de lo que debe ser la movilidad y la seguridad y las garantías de los derechos de todos los ciudadanos, de modo que la seguridad vial es un principio rector que nos va a orientar en la agenda legislativa y en el sistema de transporte que hemos de adoptar en Colombia. Está muy bien, según las intervenciones que se han escuchado, que no veamos el tema de la seguridad vial solo en función del alcohol. El alcohol es un elemento fundamental en la discusión, pero realmente si vemos las estadísticas vamos a encontrar que el exceso de velocidad es la principal causa de accidentalidad vial. Una segunda causa es también desconocer las señales de tránsito. Entonces, en esas dos causas encontramos por un lado a los conductores, por el otro lado a los peatones. Y una tercera causa es el consumo de bebidas embriagantes. Esa sería la tercera causa en Colombia. Pero hay una causa también muy importante que es la de las fallas mecánicas de los vehículos. De modo que sí es un tema que no podemos verlo solo desde el punto de vista del consumo de alcohol, sino que lo tenemos que ver de una manera integral. Y en ese sentido, nosotros consideramos que, como decía bien el doctor Olano, hay que involucrar a los productores de vehículos, hay que involucrar a las escuelas de conducción, hay que revisar todo el tema del RUN, hay que mirar las licitaciones de los sistemas estratégicos y masivos en el país. Adicionalmente hay que darle una revisión a los sistemas de infraestructura, particularmente en el caso del motociclismo. El doctor Edgar Gómez sabe muy bien que el senador Bill West también ha trabajado muchísimo por los motociclistas en el país, y una de las causas de accidentalidad es la mala señalización en las carreteras, y ahí hay que trabajar muchísimo. Y hablando de los motociclistas, valdría la pena darle una revisión a todo el tema de las restricciones, señor viceministro de Transporte y general Palomino, porque se ha entendido que la forma de hacer prevención vial en Colombia es a través de las restricciones, y es inmovilizando la motocicleta o no permitiéndole a los ciudadanos usarla. Y los mecanismos tienen que ser otros, mecanismos de prevención, mecanismos de seguridad vial, mecanismos educativos. Por eso el tema de seguridad vial nos ayuda a ordenar las ideas. Muy respetuosamente lo digo, porque en el país estamos inundados de restricciones, y la gente que tiene motocicleta en Colombia en un 98% son de estratos 1 a 3, y les estamos limitando su derecho al trabajo. Entonces seguramente ese no es el foco, sino que el foco es la prevención, el foco es la seguridad vial, el foco es el acompañamiento desde el gobierno y unas acciones más integrales, más preventivas que unas acciones represivas como son las restricciones. Ha propuesto el movimiento Mira la policía cívica motorizada, el general Palomino la apoyó, y hemos propuesto una discusión en el tema del SOAT. Eso hace parte de la seguridad vial, es decir que aquí en la seguridad vial vamos a traer muchos temas, y yo creo que esta comisión va a dar para mucho más de lo que nos imaginamos.
Vamos a salvar vidas, pero vamos a darle también una revisión a todo el sistema. ¿Qué no decir del riesgo? ¿Cuáles son los mecanismos de gestionar el riesgo en todo el tema de movilidad? Ahí hay que trabajar también incansablemente. Es con todo lo que son los deslizamientos, con todo lo que está viviendo el país y con la inoperancia y la incapacidad institucional de la Dirección de Gestión de Riesgo que está en el Ministerio del Interior, que demanda acciones concretas del gobierno desde la misma Presidencia de la República para que haya una institución que pueda manejar ese tema. Nosotros, de todos modos, desde el Movimiento Mira, presentamos un proyecto de ley para el tema de subrogados penales, particularmente que cuando haya un conductor que esté embriagado, que haya cometido un accidente de tránsito, pues se le elimine el subrogado penal de la casa por cárcel. Así enfocamos el proyecto de ley. El proyecto de ley nos lo negaron en la Cámara de Representantes. El otro proyecto es el del senador Roy Barreras, que es un proyecto en donde se penaliza, digamos, ya de una vez se habla de arresto hasta por 30 días. Ahí habría que hacer un análisis. Nosotros estamos completamente dispuestos a avanzar en la discusión. Habría que analizar si vamos gradualmente o de una vez vamos con penas privativas de la libertad. Eso significaría que, por ejemplo, la persona perdería el empleo de una vez. O si le eliminamos el beneficio de la casa por cárcel y vamos gradualmente. Esa es la discusión que hay que analizar. ¿Cómo? Lo primero que tiene que hacer es cuidar el empleo. De acuerdo, tiene que cuidar el empleo, pero entonces hay que mirar si vamos de una vez con prisión de 30 días o de 2 meses, de una vez, o vamos gradualmente. Esa es una discusión que hay que dar. Me parece que tiene que hacer parte de lo que vamos a discutir. Nosotros sí estamos de acuerdo en el hecho de que se eliminen los subrogados penales. Es decir, que una persona que cometió un homicidio, pues no va a gozar de la casa por cárcel, por ejemplo, no. Eso no, hay que eliminarlo. Pero mirar el tema de las penas y la dosificación, graduarlo hasta dónde podemos llegar. Hay otro proyecto de ley que está radicado aquí en la Comisión Sexta y que el doctor Prieto lo tiene en estudio, ya radicó ponencia, que es el tema de la alcoholemia, para que el señor viceministro de Transporte también tenga conocimiento del mismo. Y en eso quiero hacer un llamado muy respetuoso al gobierno, porque a veces uno desde el Congreso presenta proyectos de ley, pero el gobierno tiene su propia agenda. Entonces, los proyectos de los congresistas terminan como avasallados por la misma agenda del gobierno. Yo creo que el gobierno debería apoyar los proyectos de los congresistas. Si hay un proyecto de los congresistas o de la comisión que redunda en el bienestar de los colombianos, pues el gobierno podría impulsarlo y apoyarlo. Y que no todo quede trasladado en cabeza del gobierno. Ahí está el proyecto, es una excelente ponencia, la que está en proceso, donde se eliminan los grados de alcoholemia en Colombia. Es decir, no va a haber gradualidad ni gradación, sino que se determina la alcoholemia y de inmediato se aplica el peso de la ley. Y ese es un gran avance. Y por último, hemos radicado un proyecto de ley, también para que todos los miembros de la comisión, y no solo porque lo haya radicado el Movimiento Mira, sino que pues lo podríamos firmar todos, es para los comportamientos y hábitos seguros en la vía, que involucra a todos los actores de la vía, porque de eso se trata. En acciones educativas, en acciones comunitarias y en acciones educativas, no solo limitando la educación a nivel de primaria y secundaria o educación media, sino inclusive extendiéndola a la educación universitaria como un proceso continuo. Presidente, muchísimas gracias, le deseo los mejores de los éxitos al frente de la comisión.